sacerdote ahí en el cielo. Aleluya, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás de... Quiero invitarles a que leamos en la palabra de Dios el capítulo 1 y el versículo 29 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, quiero que medites unos segundos en este versículo. Tal vez no lo has pensado antes, pero quiero decirte que este es uno de los episodios con más significado en la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, sigamos adelante para explicarme. En la escena que acabamos de leer, se está relatando el momento en que Jesús se dirige a Juan, el Bautista, para ser bautizado por él y dar inicio a lo que se conoce como su ministerio público. Pero este pasaje tiene algo interesante. Cuando lo leemos, inevitablemente nos encontramos con una pregunta que necesitamos responder si queremos entender la misión de Jesús que Juan estaba presentando. La pregunta es: ¿por qué Juan llamó a Jesús Cordero? ¿Has pensado en eso? ¿Por qué no se refiere a él como algún otro animal? Teniendo en cuenta que este acontecimiento marca la introducción de la misión de Jesús, podemos decir que, a menos que comprendamos por qué Juan lo llamó el Cordero de Dios, tendremos una gran limitación para entender dicha misión. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a explicarlo con una escena para entenderlo mejor. Imaginemos un momento el escenario, lo que está pasando, lo que acabamos de leer. Juan está bautizando en el río Jordán, dice la Biblia, y de repente aparece Jesús en el escenario. Juan se lo queda mirando fija e intensamente. Jesús se acerca hacia él. De repente Juan levanta su mano y lo señala. Y dice con voz fuerte: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las personas que están escuchando y están viendo rápidamente voltean su mirada hacia quien Juan señala. Mira hacia Jesús, pero en lugar de ver un cordero, ven una persona. Ellos miran buscando un cordero porque Juan dice: He aquí el Cordero de Dios. Pero ven una persona. Nuevamente voltean su mirada hacia Juan, desconcertados, buscando como una respuesta, pero no encuentran explicación y miran otra vez hacia Jesús. Y tal vez se preguntan, o preguntándose, ¿por qué Juan le está llamando Cordero? ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir? Y una pregunta más interesante: ¿cómo es que va a salvar o va a quitar el pecado del mundo? ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Como Juan introduce a Jesús como el Cordero de Dios, las personas, a menos que entendamos qué significa esto, y a menos que sus oyentes entendieran qué significa, no podrían entender la misión de Jesús. Eso es lo que quiero decir. En estos momentos quisiera que ustedes prestaran mucha atención a lo que voy a decir. Al llamar a Jesús Cordero de Dios, Juan estaba estableciendo un hecho fundamental. Escuchen bien con atención. Al llamarlo Cordero de Dios, él estaba estableciendo un hecho fundamental. Él estaba estableciendo una relación entre Jesús
y el cordero que era sacrificado cada día en el santuario o templo. ¿Sabían ustedes eso? Cuando Juan le llama a Jesús el Cordero de Dios, él estaba estableciendo una relación entre Jesús y el Cordero que se sacrificaba cada día en el santuario. Él estaba diciendo, este hombre que ustedes ven aquí, él es aquel que está simbolizado por el Cordero que cada día es sacrificado en el santuario. Por supuesto, los israelitas estaban familiarizados con la idea del Cordero, pero ¿entendieron completamente lo que Juan decía? Adicionalmente a esto, está ocurriendo algo más que a veces no es notado, que a veces no nos damos cuenta. Y voy a decirlo en este momento. Lo otro que ocurre, escuchen bien, es que a partir de ese momento, cuando Juan llama a Jesús el Cordero de Dios, comienza a realizarse una transición entre el Cordero simbólico, que era sacrificado cada día en el santuario, y el verdadero Cordero. ¿Me están siguiendo? Aquí podemos ver una ilustración o una gráfica de lo que quiero decir. Comienza a haber una transición entre el Cordero simbólico, que se sacrificaba en el santuario, y el verdadero Cordero, que era Jesús. Comienza a realizarse una transición entre el primer pacto y el segundo pacto, aunque eso lo veremos más adelante. Y comienza a haber una transición entre el santuario de la tierra y el santuario del cielo. ¿Me hago entender? Posiblemente con esto que he dicho tienes algunas dudas en tu mente. Pero hay algo básico que podemos entender claramente aquí. Y ya lo dije, Juan está diciendo que Jesús es el verdadero Cordero. Y que el Cordero del santuario era un Cordero simbólico. Ahora, si en estos momentos tienes interés en seguir conociendo más de los secretos del reino de los cielos, te invito a que continúes viendo este video en nuestro estudio titulado El santuario, una parábola del Evangelio, porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Sean bienvenidos. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis titulados Jesús en el santuario celestial, el ministerio de Cristo revelado en el libro de Apocalipsis. Este ya es nuestro tercer tema y quiero invitarte en este momento, si aún no lo has hecho, a suscribirte. Aquí en la parte de abajo, suscríbete y haz clic también en la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un video, que será, Dios mediante, cada sábado, el próximo sábado, como lo hemos venido haciendo. Y también a que me sigas en mis redes sociales que aparecen ahorita en pantalla y también están en la descripción. Ahí puedes escribirme preguntas, sugerencias, aportes, lo que tú quieras. Puedes comunicarte conmigo a través de esos medios. También hay un número de WhatsApp dedicado especialmente para eso, así que no tengas duda en escribirme o contactarme. Voy a decirte algo más. No olvides compartir estos videos con las personas con las que quieres compartir la vida eterna. Si hay alguna persona que tú conoces, que sabes o que quieres que conozca estos mensajes, no dudes en compartirle y permite que Dios haga su obra en su corazón. ¿Está bien? Ahora les invito a que hagamos una oración. Oremos. Te damos gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, y te alabamos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Al comenzar este estudio tan valioso del libro de Apocalipsis, al continuarlo con el tema de hoy, te suplicamos que nos ilumines, que nos permitas acercarnos a tu palabra con reverencia, para que puedas grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones tu santa verdad. Suplico una bendición muy especial para cada persona que está viendo este video y que lo verá en el futuro, para sus familias,
y para todos tus hijos en este mundo, que son todas las personas que viven en este planeta. Gracias porque nos amas, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro amante Salvador. Amén. Después de la introducción que hemos visto, vamos nuevamente al Evangelio de Juan, al capítulo 1, versículos 35, que textualmente dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Es evidente que Juan el Bautista tenía un interés especial en identificar a Jesús como el Cordero de Dios, porque notamos que lo hace 2 veces, en el versículo 29 un día y en el versículo que acabamos de leer al día siguiente. Otra cosa que es innegable es que cuando Juan hace estas declaraciones, sus oyentes solo tenían una fuente de información confiable a donde podían recurrir para interpretar sus palabras. ¿Cuál dicen ustedes que era esa fuente? Exactamente, la Biblia. Más exactamente o más precisamente el Antiguo Testamento. Así que lo que Juan está haciendo es llamar la atención de sus oyentes a la única fuente confiable que podía proveerles la información necesaria para entender sus palabras. Y en este caso Juan llamó la atención a todos los pasajes de la Escritura que estaban relacionados con el Cordero. Una cosa era clara en la mente de todo israelita. Hablar sobre el Cordero era hablar de sacrificio, de sangre y de perdón de pecados. Repito, hablar sobre el Cordero era hablar de sacrificio, de sangre y de perdón de pecados. Vamos a considerar en estos momentos uno de los principales versículos relacionados con el sacrificio del Cordero en el santuario. Les invito a que leamos Éxodo 29:38. Éxodo 29:38 que dice: Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día. Continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Lo que leemos aquí es que todos los días, sin excepción, 2 corderos debían ser ofrecidos en el altar del sacrificio del santuario que se encontraba en el atrio o patio. ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdas o si no lo has visto, te animo para que veas mi video anterior y también el número 1 incluso, donde hay una gráfica donde puedes mirarlo o repasar. Este sacrificio debía hacerse sin interrupción todos los días, dice el texto bíblico, continuamente. Es la palabra que se usa en esta traducción. Por esa razón, el sacrificio del Cordero hacía parte de algo que la Biblia llama continuo. Sobre esto volveremos en el futuro para verlo con más detalle. El caso es que toda la vida del antiguo Israel y todo el servicio del santuario estaban relacionadas con el sacrificio del Cordero. Este sacrificio del Cordero era la base de todo el plan de salvación que Dios le había revelado a Israel a través del santuario. Ahora, cuando reconocemos que Juan el Bautista está comparando a Jesús con el Cordero del sacrificio, necesariamente debemos notar que él está usando un lenguaje que no es literal, sino un lenguaje simbólico o figurado. Es decir, que el Cordero del sacrificio no era en sí mismo la realidad, sino que la realidad era ¿quién?
Jesús, por supuesto, el Cordero de Dios, Él lo dijo. Así que Juan está utilizando un lenguaje simbólico, un lenguaje figurado. Esto es muy importante, porque en este punto voy a introducir un texto bíblico que nos dice de manera explícita que tanto el Cordero como el santuario en sí mismo eran realmente una parábola del Evangelio. ¿Te escuchaste bien lo que acabo de decir? El versículo que vamos a leer es Hebreos 9:9. Hablando sobre el santuario terrenal, el autor de Hebreos dice lo siguiente: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. La palabra que se traduce aquí como símbolo, que ustedes están mirando en la pantalla, es el término parabolé, que literalmente quiere decir parábola. ¿Sí? Así que ahí donde dice símbolo puede traducirse parábola, como lo hacen también algunas versiones de la Biblia. Podemos entender entonces que el santuario terrenal era una parábola. ¿Pero una parábola de qué? Los versículos posteriores al 9 nos lo dicen. Leámoslo, dice: lo cual es símbolo, estoy incluyendo el versículo 9, lo cual es símbolo o parábola, como acabamos de ver, lo cual es una parábola para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos 9, 9 al 11. El argumento de Hebreos en este punto, como puede leerse casi literalmente, es que las ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, porque consiste solo en comidas, solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, que estaban vigentes hasta que Dios las cambiara por la realidad, que es Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Les sugiero que con tiempo ustedes lean nuevamente estos versículos y, si es posible, en diferentes versiones bíblicas. Vemos entonces que Cristo y su ministerio en el santuario celestial son la realidad, o Él es la realidad de todo el sistema del santuario terrenal. Esto quiere decir que cuando Jesús iba asumiendo su papel de acuerdo con lo que estaba simbolizado en la parábola, el símbolo fue cediendo ante la realidad hasta que se efectuó una transición completa. Por eso dije en la introducción que cuando Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios al inicio de su ministerio, realmente comenzó a darse esa transición. Fue un proceso que se completó cuando Jesús entrega su vida en sacrificio en la cruz, cumpliendo así lo que estaba profetizado en el símbolo del Cordero que era sacrificado. ¿Me van siguiendo en lo que estoy diciendo? No se preocupen si en algunos momentos tienen alguna laguna, alguna duda. Como ya lo he dicho en temas anteriores, la razón es que a veces nos estamos introduciendo en temas que son nuevos para nosotros o para ustedes. Así que a medida que avanzamos vamos a ir entendiendo mejor. Como ya hemos visto que el santuario terrenal era una parábola de Jesús y su obra de salvación, que incluye su ministerio en el santuario celestial, veamos 2 o 3 detalles relacionados con las parábolas.
Y sobre esto tenemos bastante material, ya que fue la forma preferida de Jesús para enseñar, hablar en parábolas. Lo primero que diré es que, según el diccionario de la lengua española, una parábola es la narración de un suceso fingido de que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. En la pantalla está proyectada esta definición y podemos asimilarla mejor. Para el caso que nos ocupa, esta definición de la Real Academia o del diccionario de la Real Academia encaja bastante bien. Contiene varios elementos claves que podemos identificar en el santuario como una parábola del Evangelio. Miremos el ejemplo del Cordero. Y en la proyección vamos a ir colocando los elementos clave. Dice, es un suceso fingido. ¿Qué quiere decir eso? Que no es la realidad. ¿Sí? Un suceso fingido no es la realidad. El Cordero que era sacrificado no era la realidad. Punto número 1. Dice la definición que por comparación o semejanza se usa una comparación. La parábola realmente es una comparación. ¿Qué se compara en este ejemplo? Se compara el Cordero del sacrificio con Jesús. Tercer aspecto clave que tiene la definición dice, de lo cual se deduce algo. Así que en el ejemplo que tenemos del Cordero podemos decir que así como el Cordero era sacrificado en el santuario terrenal, Jesús debía también ser sacrificado. Y el último aspecto que contiene la definición que vamos a resaltar es que dice que se destaca una verdad importante. ¿Y cuál es la verdad importante que destaca de la parábola del santuario o de la parábola del sacrificio del Cordero? Es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así que vemos cómo realmente el santuario encaja perfectamente en la definición de parábola, tal y cual lo dice la Escritura, como lo dice Hebreos. ¿Está claro para ustedes este ejemplo? Lo próximo que mencionaré sobre las parábolas es su propósito. Por lo menos desde el punto de vista que Dios hace de ellas. Su propósito desde el punto de vista que Dios hace de ellas. Uno de los relatos claves para conocer el propósito de las parábolas es cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué enseñaba en parábolas. Veamos el relato y veamos la respuesta de Jesús. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 11. ¿Qué quiso decir Jesús con esta respuesta? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué algunas personas sí pueden conocer los secretos del reino de los cielos y otras personas no? Esto es muy interesante. Una manera posiblemente sencilla de entender esto que estamos diciendo es analizando esta declaración de Jesús a la luz de nuestra escena nuestra escena inicial de Juan el Bautista y su declaración de que Jesús era el Cordero de Dios. Cuando Juan hace referencia a Jesús como el Cordero de Dios, las personas que lo escuchan entendieron exactamente lo que él estaba diciendo. ¿Ustedes qué dicen? Yo pienso que no. Lo más probable es que no lo entendieron. Esto era un misterio para ellos en esos momentos.
¿quién era el Cordero de Dios? Ellos no sabían. Y Juan está diciendo, este es el Cordero de Dios, pero aún diciéndolo, todavía no podían discernir exactamente qué quería decir Juan. Pero muchas de esas personas quedaron impresionadas con las palabras de Juan. Y a medida que Jesús desarrollaba su ministerio, esas personas iban observando cómo muchas cosas de la Escritura se cumplían en la vida de Jesús. Las curaciones y las liberaciones de los espíritus malignos, la manera en que trataba a las personas y muy especialmente su carácter. Pero cuando llegaron las escenas finales de la vida de Jesús, muchos no pudieron dejar de notar que este hombre no era una persona común y corriente. Y no me estoy refiriendo a que usara su poder divino para ser diferente. No me refiero a eso. El punto culminante fue cuando Jesús fue crucificado. Muchas de las personas que habían escuchado a Juan el Bautista llamarle Cordero de Dios y que ahora lo veían crucificado, comenzaron a entender a qué se refería Juan. Entendieron que el Cordero que era sacrificado cada día no era más que un símbolo del cual Jesús era la realidad. Y que así, como ese Cordero era sacrificado para enseñar una lección objetiva de cómo Dios resuelve el problema del pecado, así Jesús debía ser sacrificado para quitar el pecado del mundo. A este grupo de personas, los que colocaron un interés especial en qué significaban las palabras de Juan, que dispusieron su corazón para entender, que oraron humildemente por iluminación, les fue dado a conocer el secreto del reino de los cielos. ¿Cuál secreto era ese? Que Jesús era el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero, por otra parte, hubo otro grupo de personas que también estuvo frente a la cruz y presenció lo mismo que las otras personas. Con este grupo fue diferente. Este grupo, viendo, no vieron, y oyendo, no oyeron, ni entendieron. El primer grupo logró discernir en Jesús el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo grupo rechazó al Salvador y con él su propia salvación. Un tercer aspecto sobre las parábolas lo extraeremos de San Marcos capítulo 4 versículo 33, que dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. ¿Notaron bien lo que dice ahí? Conforme a lo que podían oír. Según este versículo, una de las características de las parábolas que Dios usa es que están diseñadas de tal manera que Dios puede ir liberando verdades conforme las personas estén preparadas para escucharlas. En el ejemplo que estamos considerando sobre el Cordero de Dios, esto se puede percibir claramente. Por ejemplo, la misma parábola del Cordero. Primero, Juan dice, este es el Cordero de Dios. En ese momento, la mayor parte de las personas, o tal vez todas, no entendieron lo que él dijo. Pero después de la crucifixión, o en la crucifixión, nueva luz brota de esa misma parábola. El Salvador prometido primero tenía que morir, tenía que ser sacrificado, así como moría el Cordero del Santuario. Es la misma parábola. Primero Juan lo presenta como el Cordero, pero vivo, y más adelante, cuando es crucificado, esa parábola también enseña que ese Cordero debía morir. Y más adelante aún, vemos que el autor de Hebreos explica que la sangre derramada en la cruz tuvo un impacto en el santuario celestial. Pueden ustedes notar la progresión de la misma parábola, fluyen diferentes verdades que van siendo
por decirlo así, liberadas de parte de Dios en la medida en que las personas podemos entenderla o en la medida en que el pueblo de Dios lo necesita de acuerdo al tiempo en que esté viviendo o alguna situación particular. Así que este es el tercer aspecto de la parábola hasta donde voy a compartir este punto. Y tengo una pregunta que hacerte en estos momentos. ¿Crees tú que ya todos los secretos del reino de los cielos contenidos en la parábola del Cordero o del santuario han sido revelados? ¿Qué dices tú? ¿Será que sí? ¿O hay más secretos todavía que Dios tiene reservados para revelarnos? Ahorita hablaremos un poquito más de eso. Para terminar esta sección, diré que esta verdad de considerar el santuario terrenal como una parábola del Evangelio es tan significativa que después de la crucifixión de Jesús y de su resurrección, todos los autores del Nuevo Testamento interpretaron su sacrificio y todo lo que tiene que ver con su sangre desde esta perspectiva, o sea, desde la perspectiva del santuario, que era la parábola. No hay ni una sola referencia a la cruz de Jesús, a su sangre, a su intercesión o mediación, al perdón de los pecados, que no esté sólidamente basada en la enseñanza simbólica del santuario. Miremos ahora solo 3 versículos para que notemos lo que estoy diciendo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es claro aquí que el apóstol Pedro está haciendo una referencia o interpretando la obra de Jesús de limpiar y de quitar nuestros pecados a la luz del sacrificio que estaba simbolizado en el santuario, la parábola del Evangelio. Ahora leemos 1 Corintios 5, 7 y dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En este pasaje, una vez más, el apóstol Pablo está interpretando claramente el símbolo con la realidad que es Jesucristo. Está dando una interpretación al sacrificio de Jesús con base en la Pascua en este caso. Y en Hechos 8:32 al 35, un pasaje bastante conocido, hablando de la historia de Felipe y el etíope, dice lo siguiente: el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Pueden ustedes darse cuenta? Este es solamente un ejemplo. Todos los autores del Nuevo Testamento realmente interpretaron el sacrificio de Jesús y su ministerio a la luz de la gran parábola del santuario. Llegados a este punto, tal vez tú te estés preguntando, como este es un estudio sobre el libro de Apocalipsis, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Apocalipsis? Lo cierto es que sí tiene que ver y mucho. Sin embargo, antes de entrar en ese segmento, quiero invitar al pastor Josué Torres, a Keren, a Lore, a Jesús y a Drúbal, que exaltarán al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo mediante una hermosa alabanza. Adelante.
pueda resolver. No hay montañas que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. No hay heridas que Él no pueda curar. Si Él cae con la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira mi hermano, yo sé, Él te puede cargar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira mi hermano, yo sé, Él te puede cargar. Él dice, vengan a mí, todos cargados, que en mí descansarán. Hay un problema que Dios no pueda resolver. No hay montañas que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. No hay heridas que Él no pueda sanar. Si Él cae con la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira mi hermano, yo sé, Él te puede cargar. si Él cae con la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira mi hermano, yo sé, Él te puede cargar. si Él cae con la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira mi hermano, yo sé, Él te puede cargar. Si Él cae con la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira mi hermano, yo sé, Él te puede cargar. Él te puede cargar. Él te puede cargar. Muchas gracias por esta hermosa ofrenda musical. La pregunta que está sobre la mesa es, ¿qué tiene que ver lo que hemos visto hasta ahora, lo que hemos dicho, con el Apocalipsis? Tiene mucho que ver y es muy interesante. Quiero que presten atención. Resulta que en todo el Nuevo Testamento aparecen 34 referencias a Jesús como Cordero. ¿Escucharon? En todo el Nuevo Testamento, 34 veces se le llama a Jesús, se le designa como Cordero. ¿Cuántas referencias de esas creen ustedes que aparecen en el libro de Apocalipsis? A ver, digan un número. ¿Cuántas veces creen ustedes de las 34 que aparecen en el Nuevo Testamento,
¿Cuántas en el libro de Apocalipsis? Pues bien, voy a decirles. En el libro de Apocalipsis, un total de 29 veces de las 34 que aparecen en todo el Nuevo Testamento se refieren a Jesús como Cordero. Eso sin contar las referencias a la sangre o el sacrificio. ¿No les parece eso algo bien interesante? En estos momentos pueden ver en la pantalla un ranking o un listado de posiciones de los primeros 10 términos utilizados en el Apocalipsis para referirse a Jesús. Y como pueden darse cuenta, en la parte primera aparece el término Cordero. Hay un término más, no lo puse ahí, que aparece más veces que Cordero, pero por una razón no lo coloqué. Prácticamente, Cordero es el nombre, es la referencia que más se utiliza. El punto a donde quiero llegar es el siguiente. Si Juan el Bautista, haciendo mención de Jesús como el Cordero de Dios 2 veces, quiso llamar la atención de sus oyentes hacia la parábola del Cordero en el santuario, ¿no creen ustedes que Dios está tratando de hacer lo mismo, pero de una manera más enfática en el libro de Apocalipsis, al referirse a Jesús en 29 ocasiones como Cordero? Yo pienso que sí, es indudable. Alguna cosa quiere el Señor llamar nuestra atención con esta referencia. ¿Será que todavía hay algunos misterios sobre este Cordero que Dios quiere revelar a su pueblo? ¿O ustedes piensan que no? Una vez más, yo creo que sí. De hecho, debemos recordar que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Yo tengo algunas preguntas a este respecto, con lo relacionado con el Cordero en el Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Apocalipsis, que es la primera vez que se menciona a Jesús bajo el símbolo del Cordero, la Biblia dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tengo varias preguntas realmente. Las preguntas son: ¿qué hace el Cordero de pie en medio del trono? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús ahí? ¿Y por qué en ese punto es simbolizado como el Cordero? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué solo Él puede abrir los sellos del libro sellado? Y mirando hacia el santuario terrenal, hay otras preguntas. Cuando sacrificaba el Cordero, por ejemplo, ¿por qué la sangre del Cordero era colocada en los cuernos del altar de sacrificio? ¿Y por qué la sangre del Cordero debía ser entrada en el tabernáculo y rociada en el velo? Yo creo que sí hay muchas preguntas, hay muchos secretos del reino de los cielos que Dios quiere revelarnos a nosotros. Por lo que hemos estudiado hasta ahora, la manera de conocer estos secretos sería, primero, teniendo un interés verdadero en saber qué es lo que dice eso, qué es lo que quiere decir Dios con eso. Es lo primero. Porque ¿cómo Dios va a revelarme algo si a mí no me interesa? Así que el primer aspecto es tener un interés verdadero en saberlo. El segundo aspecto es disponiendo nuestros corazones para que Dios nos lo revele. Y el tercer aspecto es acudiendo a la fuente de información confiable que tenemos, que es la Biblia, en toda su extensión, por supuesto, y profundizando de manera particular en el estudio del santuario como una parábola. ¿Están de acuerdo conmigo con lo que acabo de decir? Ahora te voy a hacer una pregunta relacionada
con esto que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 5? ¿Quieres conocer el secreto de qué es lo que hace el Cordero en medio del trono en Apocalipsis 5? ¿Te gustaría saberlo? Bueno, precisamente ese secreto es parte de nuestro mensaje de la próxima semana. Así que te invito para que en estos días estés orando y pidiendo a Dios que te permita conocer, que nos permita conocer más de esos secretos del reino de los cielos, especialmente los que tienen que ver con la obra que Jesús hizo por nosotros, pero que también está haciendo en estos momentos en el santuario celestial, que es muy importante. Y si sigues interesado en estos secretos, con la ayuda de Dios, poco a poco, el Señor, a través de su palabra, nos irá mostrando de qué forma Él quiere bendecirnos en el estudio del libro de Apocalipsis y especialmente ayudándonos para poder enfrentar el tiempo en que estamos viviendo. Porque como dije hace unos minutos, Dios va liberando sus verdades a medida que su pueblo lo va necesitando. Y estamos en un tiempo crucial, y tú lo sabes, no es un tiempo cualquiera. Así que te invito para que pongamos interés en seguir conociendo estos secretos y orando a Dios por ello. Quiero terminar leyendo uno de los más hermosos pasajes de la Escritura, a mi juicio, y que está en relación con el Cordero de Dios. El pasaje es Isaías 53, y leeremos solo algunos versículos por cuestiones de tiempo y de espacio. Dice así la palabra de Dios. Es un pasaje maravilloso. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, los versículos 3 al 9 y el versículo 12. ¿Saben una cosa, queridos amigos? Alguien dijo una vez que ni toda la eternidad va a alcanzarnos para comprender completamente el sacrificio infinito que hizo Jesús. Ahora solo podemos ver vislumbres y podemos percibir aquello que Dios nos revela, que ya ha revelado en la Escritura. Sin embargo, no amerita colocar todo nuestro interés en conocer ese hermoso sacrificio. No amerita la importancia de lo que Él ha hecho por ti y por mí, colocar todas nuestras energías en tratar de entender toda esa obra maravillosa. Este pasaje solamente es una pequeña muestra de lo que Jesús hizo para salvarnos. Entregó su vida, llevó nuestros pecados sobre sí para quitarlos de nosotros. ¿Sabes qué significa esto? ¿Cómo lo hizo? Todo esto podemos entenderlo a la luz de la parábola del santuario. Te invito a que oremos.
Padre maravilloso que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque la Escritura nos dice que de tal manera tú amas a este mundo que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero la forma de salvar a los seres humanos, la única que podía funcionar, la única forma de salvarnos, era que Jesús diera su vida en nuestro lugar, Señor. Permítenos ser sensibles a ese sacrificio. Permítenos, Señor, reconocer esa obra maravillosa. Transforma nuestros corazones para que podamos realmente agradecer por este sacrificio y por esta obra tuya, querido Padre. Queremos suplicarte que nos sigas iluminando al estudiar tu santa palabra, porque sabemos que el libro de Apocalipsis, al ser un libro que ha estado reservado para el tiempo del fin, tiene muchos mensajes claves para nosotros en este tiempo. Te suplico de manera especial una bendición para cada persona que está viendo y verá este video, para cada hijo tuyo en el mundo, Señor, para cada líder político en cada nación, en estos momentos cruciales de la historia, cuando los seres humanos tendremos que tomar posición entre hacer tu voluntad y hacer nuestra propia voluntad o la voluntad del enemigo. Manda a tus ángeles para que apoyen a estos líderes y legisladores. Y también te pido por cada líder religioso en el mundo, para que reconozcan que su principal responsabilidad es enseñar tu santa palabra conforme tú la has revelado. Gracias porque nos amas. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor.